agradecer a la profesora Nuria Pastor que nos va a motivar la discusión y al profesor Gonzalo Medina que nos aceptó gentilmente la invitación a fijar los contrapuntos y alimentar un poco el primer debate. La jornada de hoy trata sobre la necesidad de protección de la minoría, sobre todo en relación a potenciales infracciones de carácter societario muy novedosamente indicada en el caso de la ley de delito económico chilena, lo que le da mucha actualidad al tema, y sobre el cual ya ha trabajado hace un tiempo la profesora Nuria Pastor. Mucho. Pero no es necesario una presentación mayor. Nuria es una amiga de esta casa hace ya mucho tiempo, así que un gusto tenerla nuevamente por aquí. Voy a dar la palabra en primer lugar a la profesora Pastor, luego el comentario, y ahí voy a abrir ronda tanto a quienes se encuentran en la forma remota como acá presencialmente para que podamos fijar contrapuntos, aclarar dudas, etcétera, etcétera. Así que Nuria, muy bienvenida, todo suyo. Muchísimas gracias, Pancho, muchísimas gracias por la invitación a impartir esta ponencia. Un gusto por siempre estar aquí. Llevo ya unos días y seguiré otros, pero un gusto poder hablar hoy brevemente. Lo de brevemente, quienes me conocen saben que me cuesta mucho convertirlo en la parte de enforcement, ¿no? Lo digo y luego no lo cumplo. Pero voy a intentar ser breve, y es un gusto poder hablar de un tema que yo creo que, bueno, ahora en estos momentos es de interés, ¿no? En la situación legal chilena, ¿no? Por la introducción del tipo de acuerdos abusivos, ¿no? De la mayoría del directorio, o de la inducción por parte del socio de control, ¿no? A la adopción de tales acuerdos, y que es un tema que lleva ya algunos años, ¿no? Pues, digamos, en la discusión, activo en la discusión española a raíz de un delito societario algo parecido, pero también sustancialmente distinto en algunos aspectos, al que ahora tienen ustedes aquí en el derecho chileno, ¿no? Yo solo una o dos, digamos, advertencias. Primero, en algunos puntos, ya lo diré, pero en algunos puntos yo voy a tener ciertos sesgos, ¿no? Porque yo pues, vengo pues, del derecho positivo español y ahí, aunque yo no voy a entrar en detalles del derecho de sociedades, etcétera, pero claro, detrás de un modelo de derecho penal hay un determinado modelo de derecho de sociedades y en algunos puntos probablemente uno dirá, bueno, pues esto en Chile el planteamiento es distinto, ¿no? Lo charlábamos ahora antes de arrancar. Con lo cual, bueno, algunas cuestiones habrá que, digamos, tomarlas con, ¿no? Irlas con la precaución de que probablemente están contaminadas o teñidas de otro posicionamiento conceptual, ¿no? Por parte del legislador extrapenal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí a lo mejor algunas cosas no son trasladables uno a uno al contexto chileno. Mi propósito por eso es no tanto insistir en explicitar hasta el final cómo es la situación legal o los modelos que pueda haber detrás de la situación legal española, sino que lo que me interesa es poner de relieve el aspecto más metodológico para que después uno a esa máquina, por decirlo así, trituradora, le pueda meter otra materia prima y extraer otras conclusiones, ¿no? Pues para que, digamos, para usted no sea una cosa totalmente inútil, ¿no? Si yo fuera usted, si usted fueran yo, pues yo no querría me contar algo que digo, muy bien, esto folclórico, cultural, pero a mí esto ni me va ni me viene, ¿no? Pues eso intentaría evitar, ¿no? Y en segundo lugar, querría pues, partir una lanza a favor de tomarnos en serio el derecho, el llamado derecho extrapenal, ¿no? Que a veces lo hemos mirado como a la Cenicienta, ¿no? Con cierta decisión, está esto, el civil, el derecho societario, pero aquí viene el derecho penal y te va a explicar esto cómo funciona, ¿no? Esta actitud a veces que no es fruto necesariamente de sentirse fantásticos, ¿no? Sino fruto a veces de una simplificación de la denominada preconfiguración jurídica de la realidad sobre la que se proyecta el derecho penal, ¿no? Yo creo que el espíritu de los tiempos nos fuerza, nos guste o no, ¿no? Es como nos va encorsetando y al final no nos permite ya eludir la necesidad de entender bien el sentido de la regulación extrapenal y su propia teleología, ¿no? Es decir, yo creo que todos probablemente habrán leído en algún sitio. Esto es un concepto civil, una cosa formalista. La palabra formalista es como un insulto, ¿no? Es como llamarle burro o algo así a alguien, ¿no? No, esto es una formalidad, es una cosa civil, una formalidad. Como si los civilistas, vamos, tuvieran la cabeza hueca y pusieran las instituciones como nada, pues como quien, un niño que monta un Lego y lo construye según se le ocurre en ese momento de manera arbitraria. Eso, claro, eso no solo es una simplificación, sino que es una barbaridad, porque claro, los
civilistas, cuando detectan formalismo, tienen la figura de la simulación, ¿eh? O sea que tienen muchos siglos de dogmática pensando, bueno, pues cómo configuro, en el caso que nos interesa, el mundo de las sociedades, cómo reparto el poder, cómo fomento la inversión, pero a la vez evito que la sociedad se me anquilose y que sea de imposible funcionamiento. O sea que creo que es un ámbito ya solo por eso creo que nos lo tendríamos que tomar en serio. Me acabo de cargar 3 minutos, pero voy a acelerar ahora todo lo que pueda. Vamos a ver, lo primero, ¿no? Yo creo que está muy claro, ¿no?, para todos, no hace falta ser ni jurista ni nada parecido, que ser minoritario es per definitionem estar en una posición débil, ¿no? Ya está, ¿no? Claro, si no, todo el mundo querría ser minoritario y nadie querría ser mayoritario, por decirlo de una manera un poco quizá absurda, ¿no? Y por tanto, bueno, ser minoritario de entrada implica que en cierta medida, este es el objeto de nuestra discusión hoy, en cierta medida, pues mi inversión en esta empresa conjunta o lo que fuere está en manos de otros. Claro, esta es la gracia de la regla de la mayoría, y eso es lo que permite juntarnos 10, 20 o 200.000 y que de ahí surja una nueva esfera con su propio negocio y que eso funcione de una manera mínimamente viable, ¿no? Entonces, el primer problema, creo que desde el derecho penal se plantea, es que el legislador, por razones quizá misteriosas, al final voy a intentar proponer una solución al respecto, ha tratado conjuntamente, por lo menos en España, el abuso de la posición mayoritaria que se produce en el órgano de gobierno, es decir, entre los titulares del patrimonio social, y el abuso de la posición mayoritaria en ¿no?, lo que es el directorio, el órgano de administración, ¿no? De entrada, hay que ser, ¿no?, prudentes en el juicio, ¿no? No hay que condenar ni a la gente ni a las cosas a primera vista, pero de entrada uno se queda un poco sorprendido de ese tratamiento unitario, ¿no?, un totum revolutum, porque, bueno, en términos de posición jurídica y responsabilidad, el directorio, los administradores tienen una posición de garante, ¿no?, de una competencia mucho más fuerte que la de un accionista mayoritario. Yo soy administrador y en principio yo nunca podré aludir a mis intereses personales, mis intereses fuera de la sociedad, mis negocios en otro lugar, los de mis parientes, como razón para optar por un modelo de negocio u otro, ¿no? Son razones, por decirlo así, no válidas, que hay que aparcar en la puerta con el abrigo, la chaqueta, cuando entro a trabajar. En cambio, el mayoritario, el socio mayoritario en el órgano de gobierno, puede legítimamente imponer, y uso la palabra sin ninguna connotación negativa, un determinado modelo de negocio, porque uno dice, hombre, por algo soy mayoritario. La pregunta es hasta dónde puedo hacer uso de mi poder, pero yo no estoy obligado a renunciar a lo propio plenamente al servicio de la minoría, ¿no? Si no, se produciría una curiosa inversión de los papeles. Claro, tratar estas dos situaciones juntas, yo creo que de entrada, por lo menos en términos pedagógicos, no es muy útil. ¿Yo qué he intentado hacer? Bueno, pues lo voy a descomponer, estos dos mundos, el mundo de los socios y el mundo del directorio, y luego en algún punto intentaré ver si se pueden reconectar, que ya se intuyen, ¿no?, pues que eso se produce claramente en esas sociedades, a veces familiares, a veces muy grandes, en las que socios y directores coinciden la misma persona física o prácticamente coinciden, o es que está el socio así asomándosele por los hombros al director diciéndole exactamente haz esto, haz lo otro, que es lo mismo que si estuviera ahí físicamente, ¿no? Es decir, lo que quizá nos va a abrir un poco un canal de comunicación entre el abuso de la mayoría en el órgano de gobierno y el abuso de la mayoría del directorio son esos supuestos en los que no existe, vamos a decir, existe formalmente, me escapó la palabra, una diferenciación orgánica, pero materialmente no hay una separación entre la esfera del titular y la esfera del gestor, porque el titular se autogestiona. Lo que pasa es que, bueno, pues directorio, hay que tener directorio porque lo dice el derecho de sociedades, pero en realidad, si no fuera necesario, pues a lo mejor lo podríamos suprimir. Dicho ahora sí, rápido y mal, ¿vale? Bien. Entonces, entraré brevemente, lo digo para tener un poco de esquema, por si en algún momento mi explicación resulta confusa. Primero, en la posición del socio minoritario en derecho de sociedades, un mínimo excurso, ¿vale? Situarnos, ¿qué nos dice el derecho de sociedades al respecto? Dos,
¿Qué ocurre con la posición del socio minoritario en el órgano de gobierno? Me referí un poquito a la situación o a la regulación española. 3, hay mucho papel, pero no hay que asustarse porque esto viene muy resumido. Veré qué ocurre con ese socio externo en el caso de los grupos de sociedades, que creo que es una buena piedra de toque para preguntarnos qué quiere hacer ahí el derecho penal y qué respuesta le vamos a dar. Y luego me detendré brevemente en el problema de los acuerdos abusivos del directorio. Es decir, bueno, ¿qué son? Porque están allí, ¿para qué los necesitamos si hay administración desleal? Entonces obedecen a una realidad jurídica en parte distinta y por eso son un complemento de la administración desleal, o hay un solapamiento porque el legislador decide ir tipificando todo rápido por si acaso se me ha escapado algo y si incurro en constantes reiteraciones me da igual, ¿no? Lo esencial es que no se me escape en ningún caso. Yo creo que tiene más sentido pensar que es lo primero y no lo segundo, pero bueno, luego ya veremos a dónde nos puede llevar eso, ¿vale? Muy bien. El socio minoritario digamos, desde la perspectiva del derecho social es la cuestión del interés social, ¿no? Bien, en la decisión, ¿no?, sobre cuánto se protege al socio, que en realidad, cuánto se protege al socio, que luego resulta que es minoritario o no. Eso de bueno, soy minoritario o soy minoritario, y puedo ser minoritario y mañana puedo ser mayoritario, ¿no? Esto puede cambiar todo, ¿no? Pero la protección jurídica que el derecho social le otorga al socio viene marcada por dos tensiones que en realidad están profundamente emparentadas, ¿no? Esto, cuando uno sale del mundo del derecho penal, entra en el derecho de sociedades, y muchos de ustedes son, ¿no?, especialistas en esa materia, pues uno ve que la tensión esencial es, bueno, la tensión entre el fomento de la inversión, es decir, yo a este señor le tengo que proteger algo, por si no, aquí quién va a poner su dinero, venga, deja aquí su dinero y váyase, ¿y qué va a pasar? No lo sé. Bueno, pues entonces o eres la Madre Teresa de Calcuta que hace una donación, o dices, gracias, no, me lo quedo yo, ¿no? No, usted deja el dinero, haremos lo que nos dé la gana y no le explicaremos nada, y a lo mejor le aparece un jamón en Navidad y a lo mejor no nos vuelve a ver la cara, ¿no? Porque uno dice, papá, esto no, vale. Pues hay que proteger al inversor. La gente no suelta ahí el dinero para ese negocio, ¿no? El negocio que se trata. Por otra parte, tampoco le podemos dar al socio una especie de derecho de bloqueo de toda la actividad de una sociedad, de manera que el funcionamiento de la sociedad sea inútil, ¿no? Esa es la tensión, yo creo, clásica que todos conocemos. Es decir, bueno, pues lo protejo un poco, pero no demasiado, porque si no esto es una especie de mamut que no se mueve, y entonces esto es un desastre y no nos interesa a ninguno que el instrumento societario sea tan inútil, por decirlo así. Acompañado de estos dos elementos, el interés en el fomento de la inversión y en la agilidad del funcionamiento de las sociedades, van dos visiones de la sociedad. La visión más institucionalista, donde dice, bueno, esto es un patrimonio autónomo con sus propias reglas, no es por tanto solo algo que personas físicas o jurídicas inversoras utilizan, sino que tiene una entidad propia. Y la visión más contractualista, que dice, oye, esto es una manera de vehicular, bueno, pues acumular capital, organizar un negocio y luego, y esto pues se decide por mayoría, pues por mayoría. Entonces, eso son las reglas del juego y por tanto, la agilidad prima sobre el interés, cualquier otro interés, y eso fomenta, ¿no?, la definición de un espacio de poder enorme para la mayoría. Perdón, que sin gafas no veo nada. Entonces, ¿cuál es el concepto que se convierte, ¿no?, en el concepto definitivo, ¿no?, en la decisión de la protección jurídico-penal del minoritario, el concepto de interés social? Un interés social con mucha autonomía, definido por criterios de racionalidad económica, determina que el espacio de decisión de la mayoría sea limitado, ¿vale? No, esto nos interesa convertir esta sociedad en un basurero, porque vamos a desplazar el negocio a otra entidad del grupo. La visión institucionalista dice no, porque desde la lógica de este patrimonio autónomo, esto es perjudicial para el patrimonio autónomo, esto queda bloqueado por violar el interés social. La visión contractualista dice no, el interés social no existe, yo mayoría lo decido, con lo cual si yo digo hagámonos el harakiri, ese es el interés social y vamos a saltar por la ventana, todos, incluidos los minoritarios que no tienen ninguna ganas, ¿no?, de saltar por la ventana, ¿no? Con lo cual, esas dos tesis, que probablemente en versión radical no existen ningún derecho positivo, pero marcan, ¿no?, por decir los dos extremos posibles, ¿no? Ningún derecho leído a la mayoría que puede tomar acuerdos sociales delictivos o ilegales, ¿no? Siempre le ponemos el límite de la ley, por lo menos, en derecho español la ley, los estatutos y el interés social aparece como límite.
Y bueno, y nadie optará por un institucionalismo tan extremo que imposibilite el funcionamiento de la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que eso no existe como modelo vigente, pero sí son las dos tendencias. Yo, por lo menos, lo que alcanzo en España se ha discutido en esos términos eternamente. ¿Qué ha ocurrido? Que durante mucho tiempo, saltemos, durante mucho tiempo en el derecho societario español, la ley no se pronunciaba al respecto y decía, bueno, los socios, los accionistas pueden impugnar un acuerdo si es contrario a la ley, los estatutos y el interés social. ¿Qué es el interés social? Doctrina discute. Y ahí la doctrina pues se expandía a gusto, iban unos por aquí y otros para allá. En 2014 se produce un giro. Yo no quiero contar batallitas del derecho positivo español, pero ese giro es un giro muy importante porque es un giro del derecho de sociedades con dos líneas esenciales de pensamiento. La primera es aumentar el poder del órgano de gobierno y reducir el poder del órgano de administración del directorio, ¿vale? Eso en la línea de algunos otros ordenamientos europeos, donde bueno, se hablaba, ¿no?, de esa especie de acumulación extrema de poder en el órgano de gobierno y un poco pues eso, ¿no?, el desplumar de un poder real de control al órgano de gobierno, ¿no?, el exceso de poder del órgano de administración. Esa es una primera línea en esa reforma. La segunda es incorporar a la ley un modelo de protección fuerte del socio minoritario, ¿vale? Yo me detengo un momento en el precepto, voy así seguir saltando, ¿vale? Leo un fragmento de la Ley de Sociedades de Capital, el 204, porque es interesante, incluso desde un punto de vista de técnica legislativa es incluso entretenido. Dice, bueno, se pueden impugnar los acuerdos sociales contrarios a la ley, a los estatutos, al reglamento de la Junta de la Sociedad o que lesione el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros, punto, ¿vale? Es decir, impugnable un acuerdo que lesione el interés social. Segunda frase, la lesión del interés social se produce también cuando del acuerdo, aún no causando daño al patrimonio social, se impone de manera abusiva por la mayoría. Se entiende que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios, ¿vale? Bueno, esto es como una entrega, no, está mal redactado, pero es como una entrega por capítulos. Bueno, tal. ¿Y cuándo es el interés social? ¿Y cuándo es abusivo el acuerdo? Bueno, uno después, si le hace la radiografía aquí al enfermo, lo que ve es que el interés social, según el derecho positivo, y ahí ya hemos puesto el corsé, no podemos movernos mucho más, es interés de la sociedad e interés del minoritario. Es un poco... Es como cuando uno va a comprar zapatos, dice, no, mire, esto no son zapatos, son bufandas, pero yo lo llamo zapatos. Dice, pero ¿dónde está la necesidad de llamar a los zapatos bufandas o a las bufandas zapatos? Aquí este precepto no solo está diciendo que no refleja la voluntad social un acuerdo que lesiona el interés social, está diciendo que no refleja la voluntad social, le niega validez a un acuerdo, bueno, es anulable, a un acuerdo que lesiona el interés del minoritario de manera injustificada. Es decir, al minoritario está diciendo, yo a ti te protejo salvo que la sociedad requiera tu sacrificio, ¿no? Tu interés, un interés supeditado. Pero en caso de que la sociedad no requiera tu sacrificio, querido socio minoritario, el acuerdo es impugnable. Esto es un precepto de protección del minoritario, puro y duro, ¿vale? Con un mareo estructural en las etiquetas, ¿no? Yo creo que esto no ayuda a nadie, ¿no? No llamar las cosas por su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que ese modelo, ahora sin entrar en detalles, por decirlo así, regionales nuestros del derecho español, lo que hace es definir un corsé muy estrecho de actuación de la mayoría. Parece que la mayoría, esto llevado al extremo, prácticamente no puede hacer nada a lo que el minoritario se oponga, sí, no puede justificar que la sociedad necesita esto. Esto es lo que parece. Yo creo que no es así. Y ahora voy a decir por qué no. Parecería que, oye, yo quiero cambiar de modelo de negocio. ¿Va a ganar la sociedad? No. ¿Va a perder? Tampoco. Abandonamos el negocio A y nos pasamos al negocio B. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, soy la mayoría, o porque me da la gana, o porque tengo un primo, o tengo interés en la empresa X, o tengo otra entidad Y, y en mi esfera patrimonial individual, al margen de la sociedad, me va a salir mejor el cambio de negocio. El minoritario dice, ¿hay necesidad de esto? ¿Necesidad racional para la sociedad hacer este cambio de modelo de negocio? No. Pues me opongo, me perjudica. ¿Por qué?
porque yo había invertido en otra entidad que se beneficiaba de nuestra línea de negocio actual. Cambiar de línea de negocio va a hacer que yo pierda mucho dinero fuera de la sociedad. Un caso así, con el 204 de la Ley de Sociedades de Capital, parece que el socio podría decir, señor, este acuerdo es impugnable. Claro, dicho así, es una barbaridad, ¿no? Digo yo, porque claro, parece que la mayoría tiene que ir arrastrándose a los pies de la minoría, justificando cada decisión que toma, que no implica en términos globales, ni a corto ni a largo plazo, un empeoramiento del negocio. No obstante, tiene que justificarlo ante el minoritario. Bueno, ¿es este el modelo? Podría ser, ¿no? Yo creo que no por una razón, y yo pido disculpas porque el textito ese del siglo pasado, ¿no? que pasé para él sobre el 291, era, pues, ahora no sé mucho esto, pero entonces aún sabía menos. Entonces, claro, ahora al releerlo, que me dio un poco así, casi de reacción alérgica, uno no quiere leer una cosa escrita hace 20 años porque se le suben los colores, claro, vi que había muchos matices que yo creo que, bueno, que hay que modificar, y lo he hecho porque hay que decir por escrito aquí, no, esto no era preciso y esto hay que cambiar. ¿Qué problema hay en esta interpretación que acabo de plantear como una alternativa posible? Justifícate el minoritario todo lo que haces. El problema es que empieza con buen bisturí, pero luego se rompe el bisturí al cirujano, lo tira, y esta interpretación está hecha al final pues con una cuchara de madera de cualquier manera. Me explico. Cuando le decimos a la mayoría, oye, la Ley de Sociedades de Capital no te permite tomar un acuerdo que no sea necesario para la sociedad y que lo adoptas en beneficio propio y le fastidia al minoritario, hasta el presente la doctrina se ha esforzado mucho en decir que eso en el fondo es una manifestación de la prohibición de abuso de derecho. Es decir, tú eres mayoría para beneficiarte en cuanto mayoría, no para utilizar esta sociedad para tus intereses fuera, en otras entidades, en otros negocios o lo que fuere. Es decir, con la idea del abuso de derecho se trazó el límite de la distinción entre los intereses mayoritarios intrasocietarios y extrasocietarios. Eso en realidad era la manera de concretar la prohibición de instrumentalización y sonaba bastante convincente. Claro, lo que pasa es que había que seguir tirando del hilo. Claro, uno dice, un momento, si yo a la mayoría le digo tus intereses societarios no los puedes incorporar a la balanza a la hora de adoptar un acuerdo social, sería un poco curioso que en cambio a la minoría le dejemos esgrimir todos sus intereses intra y extrasocietarios como razón para impugnar un acuerdo. Conclusión, un acuerdo, en mi opinión, a lo mejor vienen aquí unos cuantos mercantilistas, me degollan y me despellejan, pero el régimen de protección del minoritario hacia el que, ¿no?, pues ha ido evolucionando el derecho en sociedades no se puede interpretar como una cláusula de protección de intereses patrimoniales extrasocietarios. Es decir, no es que a mí me fastidia que cambiemos de modelo de negocio. Vale, tú pierdes en tu condición de socio. No, pues mis acciones valían 5 y siguen valiendo 5. Pues está, cierra la boca, se acabó y te vas a casa y te comes el acuerdo, como decimos en la península. Esto es muy... esto se está grabando, no, si no iba a decir lenguaje muy ordinario, te comes el acuerdo con patatas fritas, y si estás muy apenado te tomas un vino y se acabó. El derecho no te va a proteger. Porque además sería absurdo decir, no, hay dos regímenes de protección patrimonial del socio según si es mayoritario o minoritario. Ah, muy bien, o sea, yo me voy cambiando de vestidito según mi posición en el órgano de gobierno de la sociedad. Si soy mayoritario, de repente me tengo que olvidar de mis negocios fuera de la entidad. Si soy minoritario, puedo esgrimirlos como un argumento para bloquear, ¿no?, determinados acuerdos. Esto no tiene sentido que haya dos modelos de protección patrimonial con límites distintos según la posición minoritaria o mayoritaria. Lo único que se puede decir al mayoritario es decir, como tú por tu posición numérica tienes el poder de decidir, no abuses de tu poder. Pero al minoritario hay que decirle, oye, tú no puedes tampoco instrumentalizar la impugnación del acuerdo para tus intereses extrasocietarios, ¿no? O sea, tanto como para el uno como para el otro, rige la prohibición de abuso de derecho. Si esto es verdad, no lo sé, pero la tesis que se ha sostenido, yo lo puse ahí por escrito y ahora yo creo que está mal, conforme a la cual hay acuerdos que son neutros para la sociedad pero perjudiciales para el minoritario, es una tesis que prácticamente no encuentra casos en la realidad. El perjuicio del minoritario en su condición de minoritario pasa por el perjuicio de la sociedad, ¿vale? Entonces uno diría, no, esta señora es el jet lag, se le ha caído, como las neuronas se funden y no se regeneran, pues se le han fundido unas cuantas. Porque se puede sostener esto. Muchos me dirán, no, si el 291 español, el precepto chileno está
definido como un delito patrimonial contra los intereses de la minoría y expresamente se dice que no hace falta perjuicio para la sociedad. Interpretación, esto es un experimento, y ojalá encuentren la manera de eso, pues de criticarla y de mejorar. En realidad, cuando yo perjudico al minoritario lo hago a través del perjuicio a la sociedad. Lo que pasa es que como yo soy la mayoría, es el segmento de perjuicio a la sociedad que me afecta a mí como mayoría es un perjuicio consentido. Luego el legislador penal solo tiene la necesidad de criminalizar el perjuicio al minoritario. Es decir, la mayoría del órgano de la sociedad dice vamos a convertir esto en un basurero. No porque sea como una regadera, sino simplemente porque tengo el negocio, lo quiero desplazar a otra entidad del grupo. Yo estoy perjudicando a la sociedad y me estoy perjudicando como mayoría, pero como en el caso de los patrimoniales, por la regla del consentimiento, sarna con gusto no pico, es decir, el perjuicio consentido no es perjuicio típico y por tanto el legislador dice el segmentito de lo penalmente relevante es que aquí el menoscabo del interés social se ha manifestado en un menoscabo del interés minoritario y respecto a este menoscabo no hay consentimiento. Ahí sí quiero castigar. El menoscabo a la mayoría, pero si ha sido la mayoría que ha tomado la decisión. Si yo ahora abro la ventana, que todavía no se puede en esta sala, y empiezo a tirar mis cosas por la ventana, bueno, pues es una estupidez, pero eso no tiene ninguna relevancia jurídico-penal, es un acto de disposición del titular del patrimonio y tanto bien totalmente, plenamente disponible. Que eso luego pueda tener otras dimensiones respecto a los acreedores, etcétera, etcétera, esto es harina de otro costal. Es decir, que hay actos que, como lesión patrimonial de la sociedad, pueden ser en parte irrelevantes, pero pueden ser relevantes, pues yo qué sé, si eso implica una despatrimonialización, yo qué sé, relevantes de las insolvencias o lo que fuera, ¿vale? Esta sería una posibilidad interpretativa, con lo cual, en nuestro caso anterior, si los socios mayoritarios cambian de modelo de negocio, y no hay ninguna necesidad de cambiar el modelo de negocio, realmente no se da la necesidad racional de la que habla el derecho de sociedades, necesidad racional de la sociedad, pero no hay detrimento de los socios en el sentido patrimonial estricto, porque la sociedad en términos globales no ha perdido valor, teniendo en cuenta, digamos, el corto y el largo plazo. Ejemplo, la sociedad decide, una sociedad, yo que sé, a mí me gustan mucho las farmacéuticas, no sé por qué, los ejemplos de farmacéuticas, decide invertir racionalmente en pues la producción, primero, porque investigación, producción de un fármaco, si se llega a descubrir, ¿no? Y eso es un negocio rentable, pero muy a largo plazo. Es decir, aquí hasta que cobremos, dicen los socios, va a llover mucho, o sea, va a pasar mucho tiempo. Es perfectamente posible que un minoritario no tenga intereses en ese negocio, pese que en sí es razonable, va unido a expectativas de beneficio importante, los riesgos son razonables, etcétera, porque él para sus negocios privados necesita liquidez. Entonces le urge, no le interesa ganar 100 millones en 10 años, quiere ganar menos ya ahora. Bueno, ese interés yo creo que no es objeto de protección jurídico penal. Jurídico societariamente habrá mecanismos. La sociedad una sociedad limitada, por ejemplo, en España, no reparte dividendos en 5 años. Yo tengo derecho a separación. O yo qué sé, pues según qué clase de inversiones, oye, pues me largo de aquí. No es que largarse siempre sea lo mejor, pero habrá otras maneras de reconducir sus intereses personales, pero no escribiendo la existencia de un perjuicio jurídico penalmente relevante, ¿vale? Bien, esto en cuanto al mundo del órgano de gobierno, en realidad estamos como en la esfera de un titular patrimonial, estamos, 6-7 minutos y estoy, ¿sí? Vale. Y un posible cañamazo para interpretar los acuerdos abusivos del órgano de gobierno. Diré enseguida algo del directorio, porque claro, ustedes desde la perspectiva chilena están pensando muy bien, pero todavía estamos aquí con la sevillana, los toros y las cosas así regionales españolas, porque esto no lo tenemos, ¿no?, en el derecho positivo chileno. No obstante, mi propósito es de aquí sacar alguna conclusión que nos vaya a ser útil para el mundo del directorio, ¿vale? Un mínimo excurso solo. Esta visión o el problema de cuánto protejo al socio minoritario, yo acabo de proponer una visión restrictiva, creo que se puede poner a prueba de manera muy interesante, ¿no?, en el seno de los grupos de sociedades, ¿no? Dos reflexiones al respecto, solamente para cerrar un poquito este mundo del órgano de gobierno, ¿no? Yo creo que el derecho de sociedades desde que el mundo es mundo no, pero desde hace ya muchísimas décadas lleva, pues eso,
está discutiendo y batallando el problema de cómo resolver los intereses en el seno de un grupo de sociedades, ¿no? Es un tema clásico, y la pregunta clásica es decir, bueno, el interés del grupo es superior al interés de las entidades y eso podría justificar una, ¿no?, instrumentalización. Algunos hablan de la vampirización, es un poco la imagen, ¿no?, un poco así plástica, ¿no?, de las sociedades filiales, o cada una tiene su propio interés merecedor de protección. Bueno, esto desde la lógica del socio externo es muy importante. Es decir, yo pues eso, participo en una sociedad pequeñita que está integrada en un macrogrupo, es decir, estoy consintiendo a que eventualmente perderlo todo, porque interesa desplazar el negocio en este otro lugar por razones de costes de producción o fiscales o lo que fuere, o tengo protección. Bueno, en derecho penal se ha coqueteado bastante con este problema. Y de hecho, a raíz, esto es una cuestión un poco folclórica, de la discusión sobre si los acuerdos abusivos de la mayoría son aplicables o no en el seno de los grupos, en concreto si se puede argumentar que un acuerdo no es abusivo porque es beneficioso para el grupo, se ha flirteado un poco con la idea de que, bueno, pues que en realidad un grupo, ¿por qué no puede ser considerado sociedad? Si tiene una dirección unitaria, una estructura jerárquica, si formula cuentas, ¿no?, conjuntas, el balance consolidado. Es decir, bueno, pues no estaría mal olvidarnos de la sociedad anónima 1, 2, 3 y 4 y ver como sociedad al grupo entero, ¿no? Con eso se ha coqueteado y no es algo que no sea defendible. El derecho español no dice ni sí ni no. Y la realidad es que los grupos operan como una unidad muy parecida, o que podría ser muy parecida en caso de que en vez de haber 20 sociedades hubiera una. Eso es perfectamente defendible. El problema de estos planteamientos, otra cosa que yo creo que en su momento no vi, pero claro, ahora me parece bastante obvio, es que si reconocemos el interés del grupo hay que fijar una jerarquía. ¿Qué pasa más? El interés del grupo, el interés de la sociedad. ¿No? Y hay opiniones para todo, ¿no? Desde quien dice que, bueno, que quien entra como socio externo de una sociedad, un grupo, asume que ese interés es un interés disponible, vamos a decirlo así, hasta quien dice que no. Pero yo he dicho, bueno, mi última incursión en ese mundo consistió en buscar un poquito a ver qué ha hecho la doctrina y el derecho comparado, ¿no?, en materia de socios externos de los grupos. Y es interesante ver dos tendencias claras. Primero, los estados, los países que tienen en su ordenamiento jurídico una regulación específica de los grupos, tienden a fijar no solo un régimen de protección ordinario del socio externo, sino que tienden a reforzar la protección del socio externo. Los alemanes, los portugueses, los brasileiros tienen establecido un derecho de separación y un derecho a compensación precisamente por el hecho, el fenómeno que se produce en los grupos de que la dirección unitaria, de alguna manera, del grupo fagocita a los directorios de las sociedades del grupo y, por tanto, bueno, se concentra el poder muy lejos de las manos de los socios. Aquí eso no me interesa a mí para trasladarlo uno a uno, porque estoy hablando de decisiones que se toman en el órgano de gobierno, pero me interesa como tendencia, como teleología. Ojo, que no se plantea el derecho de sociedades, o por lo menos no abiertamente, la idea de que como tienes la mala suerte de que tu sociedad se ha integrado en un grupo, pues olvídate de tus intereses, ¿no? O sea que, bueno, pues en esa lógica de la que hablaba al principio, de pensar por qué el derecho de sociedades reacciona ante determinados fenómenos económicos con determinadas medidas de protección o las retira, eso nos puede servir como un indicio de cuáles son las ponderaciones que hay ahí detrás, ¿no?, de esa regulación, ¿no? Y yo creo que desde el derecho penal no se pueden ignorar, ¿no? Yo creo que, y en ese punto, los acuerdos más problemáticos son no los llamados acuerdos distributivos, es decir, en términos globales un grupo ni mejora ni empeora, pero para chinchar, fastidiar al socio externo, el negocio de aquí lo desplazo allí. El resultado en términos económicos es el mismo que habría tenido si el negocio hubiera seguido acá. Esos son acuerdos distributivos con muy mala intención detrás, ¿no? Y que en realidad ahí no hay ningún problema para hablar de un menoscabo del interés de esa sociedad privada del negocio y, por tanto, también de un menoscabo del minoritario, ¿no? Yo creo que ahí está claro. No hay ningún interés superior que se pueda pretender esgrimir. El problema son los llamados acuerdos productivos en el seno de los grupos, es decir, del desplazamiento del negocio, de la descapitalización de una sociedad, patrimonialización de una sociedad, se genera o se espera un beneficio global para el grupo, ¿vale?
Hay un caso bonito, pero no he traído aquí la referencia alemán, ya que tiene algunos años ya, que se llama el caso Holzmüller, que era muy interesante porque era un caso, un grupo de sociedades en el que la matriz tenía algún socio externo, ¿no? Una filial, ¿no? Que siempre la filial ha sido como el foco de atención, tenía una serie de socios externos y la mayoría de la matriz decidió despatrimonializar en un 80% esa sociedad, crear otra entidad y desplazar todo el grueso del negocio, ¿no? Y el socio externo montó un lío considerable, claro, ante los tribunales alemanes. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Esto puede ocurrir. Tendencialmente, yo creo que, o tendería a decir que no podemos levantar la protección del socio externo por la existencia de un grupo, salvo uno, el caso más obvio, es decir, el socio consciente, de oye, mira, pues entras aquí y tal, mira, pues aquí estamos metidos aquí, tu interés social, filial 1, es dependiente del interés del grupo, no es un interés con plena autonomía. Pero bueno, tan dependiente, entre paréntesis, como la dependencia entre un interés social y otro entre 200 empresas que están en una cadena de suministro. O sea, que no hace falta ser miembro de un grupo para que el interés social propio sea dependiente. Lo difícil es encontrar un interés social puramente independiente, ¿no? Bueno, en todo caso, a ese socio externo se le dice, oye, si tú entras aquí, esto tiene riesgos, pero no te preocupes, si por lo que sea necesitamos fagocitar a esta sociedad filial, te compensaremos, ya está. Porque Manolo, Paco y yo, que somos mayoritarios en todas las entidades, perderemos por aquí y ganaremos por allá. Pero tú, como solo perderás, ya te pagamos, ya está. Muy bien, estupendo, aquí pongo mi dinero, muy bien, todos contentos, ¿vale? Ese es el caso fácil y sencillo. Caso 2, hombre, un caso en el que se pudiera hablar de una división de la actividad económica del grupo en sociedades, siendo así que se puede hablar de simulación de sociedades pantalla. Si las sociedades son sociedades pantalla, entonces ya es que el derecho de sociedades también diría, no, aquí esto en realidad no existe una voluntad real, ¿no?, de contrato social y por tanto eso tendría consecuencias ¿no?, abriría la puerta a poder, entre comillas, ignorar esa cortina de humo de una sociedad pantalla, ¿no? Pero si no, tiendo a pensar que tiene sentido mantener la protección del socio en esos contextos. Algunos dirían, no, esto es muy injusto porque, claro, al grupo de sociedades se le trata, el ordenamiento jurídico le trata fatal, yo qué sé, en un montón de temas, fiscales, transfer pricing. Oye, una operación intragrupo, no, tiene que tributar a precio de mercado y no sé qué. Y dice, hombre, pero ya somos todos amigos, pues no le puedo hacer una rebajita. No, pam, bien, no te da. Ahora, para pagar, me reconocen al grupo. Pero para cobrar o para justificar operaciones económicas me niegan, ¿no?, la entidad del grupo. Bueno, ahí hay que ver si es posible combinar unas cosas con otras. Yo creo que hay razones para hacerlo, es compatible lo uno y lo otro. Pero bueno, lo dejo solo apuntado para no irme ahora por los cerros de Úbeda, ¿no? En todo caso, creo que ese es un campo muy bueno que sirve de piedra de toque. Un minuto dedicado a los órganos de administración y luego me callo. Como les indicaba, en el ordenamiento jurídico español están juntos, ¿no?, acuerdos del órgano de gobierno y del órgano de administración, el mismo precepto. Uno piensa, ¿por qué? Dice, pues no sé, el legislador que iba con prisa. De hecho, por ejemplo, menciono solo las juntas accionistas y no a las juntas de socios, lo cual es un poco raro, ¿no? Pero bueno. Bien, la misma sensación, una sensación distinta, pero también algo de sorpresa hay en el caso del tipo chileno, ¿no? Que uno dice, ¿por qué están aquí solo está el directorio y no están los socios? ¿No? Vale. A ver, primero, si vemos, analizamos los acuerdos del directorio desde el punto de vista de los límites del poder de la mayoría, yo creo que en puridad, prima facie, de entrada, en un directorio, vamos a decirlo así, entre comillas, normal, con autonomía, tendríamos que tratar esos casos con los criterios de la administración desleal, ¿vale? Se puede sostener otras interpretaciones según que varias, pues los flecos del 291, si se interpreta así, así, los dejo por ahora de lado. De entrada, el modelo interpretativo sería el del delito de administración desleal, es decir, el deber que rige el voto, debería regir el voto del miembro del órgano de administración, es el deber de velar por el patrimonio social. Y por tanto uno diría, bueno, entonces ¿para qué quiero un delito de acuerdos abusivos si ya tengo el delito de administración desleal, ¿no? Al final, si A, B y C en contra de y E votan a favor de un acuerdo que es perjudicial para la sociedad, pues ya tengo la administración desleal, ¿para qué quiero eso, no? La primera pregunta es esta. La pregunta se la hace el chileno y se la hace el español,
porque el español también tiene la administración desleal, ¿no? Desde el 2015, ¿vale? Uno dice, vale, pues para estos perros, para estos viajes no hacía falta alforjas, ¿no? Bueno, ¿haría falta alforjas o no haría falta alforjas? De entrada uno diría, no, el 291, los acuerdos abusivos del órgano de gobierno sí que necesito ese tipo, porque es una decisión de los socios contra los socios, entre los titulares. Ahí sí que necesito el tipo, porque hay un lugar, el que toma la decisión no es un sujeto garante del patrimonio social, no es el gestor de la sociedad, tiene otra naturaleza, el injusto. Pero en los acuerdos abusivos en el directorio no necesito, ¿no? Un nuevo tipo, parecería, ¿vale? Entonces, ¿qué sentido podría tener, última frase y ya me callo, qué sentido podría tener la tipificación de los acuerdos abusivos del directorio, tanto en España como en Chile? Bueno, habría dos caminos. Uno, decir, no, el legislador no pensó, genera un solapamiento, pues ya está, venga, cada vez que pase esto, concurso de leyes, concurso de leyes, concurso de leyes, para aquí y para allá, ¿no? Pero hay dos elementos, ¿no? Yo repito, bueno, al trabajo de fin de máster, ¿no? De Agustín Walker, ¿no? Que hizo en la Pompeu, hace, ¿qué? Un año, ¿no? Un año fue, sí, yo ya con los tiempos ando un poco así. Hay dos posibilidades. Una, decir, bueno, el tenor literal apunta a una conexión entre los directores y los socios, porque habla del perjuicio de los demás socios. Y por tanto, en vez de seguir el camino, digamos así, más intuitivo, decir esto es una administración desleal, un bis in idem, seguir el camino siguiente, decir, bueno, aquí el legislador probablemente estaba pensando en aquellos supuestos en los que los socios mayoritarios que tienen el control de la sociedad o bien coinciden con las personas que están en el directorio, uno a uno, o bien tienen una conexión, un control directo sobre los miembros del directorio, o por lo menos en una determinada operación los socios llevan a cabo un seguimiento de la decisión, de manera que, y esta es la palabra clave, el directorio, en estos casos, carece de la autonomía suficiente para poder ser autor, o ser coautor de sus miembros, de un delito de administración desleal. Es decir, el 291 español o el tipo chileno vendría a cubrir una laguna, que es un caso muy bonito y se plantea en muchos casos de sociedades familiares. ¿Cuál sería la laguna? Los casos en los que el directorio toma una decisión, y son Paco, Manolo y Juan. La decisión es una decisión que perjudica a los intereses de la minoría, pero no podemos hablar de administración desleal, porque nos falta el elemento de autonomía, porque estos directores están controlados o incluso son los mismos socios. Entonces, para evitar la impunidad, es decir, esto no es una administración desleal porque el que está tomando la decisión no es el administrador, es el titular, no puede ser una administración desleal. Entonces, para evitar que ese caso quede impune, se tipifican aquellos acuerdos que en realidad son acuerdos del titular, pero que orgánicamente los ha vehiculado a través del directorio, ¿no? Bueno, antes de entrar en la sesión de hoy, ¿no? Pancho ponía un ejemplo que era muy claro, decía, los tres hermanos que son socios y son directores, en el café del domingo, ¿verdad? Dicen, bueno, pues todo lo vamos a hacer así, tú que estás a favor y tú en contra, y yo, pues somos dos contra uno, esto vamos a hacer así. ¿Eso qué es? Probablemente sí, un acuerdo del directorio, y quizá incluso el derecho de sociedades obliga a que eso salga del directorio, pero en realidad es un acuerdo del titular del patrimonio. Llamar eso administración desleal es difícil. Bueno, esto aquí, paréntesis, según que entienda aquí la jurisprudencia o que esté haciendo con la idea de que para ser administrador el titular se tiene que haber retirado por lo menos de ese acto concreto y el sujeto tiene que gozar cierta autonomía. Si admitimos esa premisa, y claro, yo la defiendo, por eso ya lo digo, pero voy a ser honesta, no todo el mundo la comparte. En estos supuestos, por falta de autonomía, decaería la administración desleal y este tipo sería un tipo, por tanto, con un ámbito de aplicación propio, ¿no? Eso quizá le podría dar un poco de sentido a esto. Claro, la duda es por qué entonces no se tipifican también aquellos acuerdos que formalmente se adoptan en el órgano de gobierno, ¿no? Antes de la sesión de lectura, claro, me dabas una respuesta a eso, es decir, no, es que el papel del directorio en el derecho chileno de sociedades es muy importante. Bueno, pues explicaría a lo mejor la falta de atención a las posibles decisiones que se adopten en el órgano de gobierno, ¿no? Pero eso a lo mejor quizá arrojaría un panorama que pueda dar sentido a estos tipos de abuso de posición mayoritaria
e incluso pues, a esa redacción algo sorprendente, tanto del 291 español como del tipo chileno, que lo tengo siempre apuntado, pero siempre me olvido, ¿no? Que es este, el 134 bis, ¿no? De la ley de sociedades anónimas. Bueno, me callo ya, perdón por el exceso de tiempo, muchísimas gracias. Profesor de... Buenos días todavía. Muchas gracias al Centro de Estudio de Derecho de la Universidad de Talca por la gentil invitación a, no sé, no sé si agradecerla o decir, pues, ¿para qué me invitan a esto? Si después el estrés que a uno le genera intentar hablar de abuso secretario abusivo después de Nuria Pastor, digo, horroroso. Pues ningún estrés. Ningún estrés. Claro, las semanas antes, lo que llama uno volando bajo, se encantado hoy y cuando faltan 3 días, uno dice, no sé qué voy a decir, que probablemente no lo haya pensado Nuria Pastor previamente, pero a eso me ayuda el mensaje de los ordenamientos jurídicos chilenos, que siempre a uno le permite decir las cosas. Quiero partir un poco de lo más macro en términos de derecho societario penal en Chile, que tiene rasgos bien particulares. O sea, a diferencia de lo que pasó en España, que se introdujo administración de leal societaria, nosotros de un viaje introdujimos administración de leal en general, únicamente con un tipo agravado en el caso de sociedades anónimas abiertas o especiales, pero introdujimos para todo. Nos decidimos que la idea de sociedades no es muy pura administración de patrimonio. En paralelo, si ustedes recuerdan, introdujimos, y todo esto tiene que ver con la idea de protección penal de accionistas minoritarios, por cierto, introdujimos la negociación incompatible y la extendimos a toda forma de sociedad anónima, abierta o cerrada, con una extensión de la incompatibilidad que era más allá de la incompatibilidad del derecho societario, lo cual nos generó un montón de problemas, de críticas, de tener un derecho penal que castigaba conductas más allá de lo que los societarios consideraban apropiado y que motivó su restricción significativa a propósito de la ley de derecho económico y tener una negociación incompatible en el ámbito de sociedades anónimas abiertas o especiales mucho más razonable y restringida. Y enseguida nos veremos con falsedades en cuentas en informaciones societarias y en acuerdos abusivos, pero en vez de ponerlo en el Código Penal va a la ley de sociedades anónimas. Con lo cual tenemos de nuevo un ámbito más restringido, o sea, administración desleal quedó como muy genérico, está bien, acuerdos abusivos y falsedades solo para sociedades anónimas, y hay cierto consenso entre nosotros que por una cuestión de principio de legalidad, ni siquiera las sociedades por acciones son alcanzadas por los tipos penales, por lo cual tenemos un ámbito bastante circunscrito de la aplicación de estas normas de accionistas o socios minoritarios bien particulares. Y lo otro que quiero dejar puesto ya de entrada, porque va a tener varias consecuencias en algunas de las implicancias prácticas que quiero ver para la introducción del tipo penal en Chile, es que además el 134 bis se introduce como un delito económico de primera categoría. O sea, da lo mismo el tamaño de una sociedad anónima, a todas les rige per se la aplicación del Estatuto Especial de la Ley de Delito Económico, lo cual, más allá de las consecuencias penológicas, tiene algunas consecuencias dogmáticas, como la indiscutida punibilidad de la omisión, que es una cuestión que en el penal general es discutible, y en el penal económico, por lo menos, cuando son delitos catalogables como económicos, como es el caso, es una cuestión que uno no puede simplemente discutir, y eso va a tener algunas consecuencias particulares en el ámbito de las necesidades de desarrollo que tenemos que hacer en cuestiones dogmáticos penales que no nos han ocupado mucho tiempo en Chile. Si uno ve la disposición española y la disposición chilena, hay dos elementos que son claramente diferenciados. El primero, que ya lo mencionaba la profesora, de la Junta de Accionistas. Ley de sociedades anónimas, que explican o pueden explicar un poco el sentido de aquello. Y lo segundo es una cuestión que es determinante en muchas de las argumentaciones de la literatura española respecto a el tipo de perjuicio que está dado porque la pena del delito en el derecho penal español es alternativa entre pena de privativa de libertad y una pena de multa de tanto al triplo del beneficio obtenido.
Con lo cual, en España, más o menos todos son categóricos en decir el perjuicio tiene que ser económico. En Chile, en cambio, la pena que tiene es una pena meramente privativa de libertad, más allá de que por ser delito económico de primera categoría, siempre tiene asociada una pena de multa bajo el sistema de días multa. Pero eso no tiene que ver con una relación del monto del perjuicio. Y entonces, por así decirlo, el recurso al argumento de lo reflexionado en la literatura española no puede ser trasladado sin más a la reflexión respecto a los alcances de, a lo menos, me voy a meter después en eso, perjuicio en el derecho penal chileno. Yo creo que en una perspectiva más previa a entrar al análisis de lo corporativo y de lo penal específico, uno tendría que ver que el 134 bis es, al igual que administración desleal en el caso chileno, una pura cuestión de regulación de conflicto de agencia entre administración y una parte de los administrados. Y si uno lo quiere ver en la discusión que siempre ronda por ahí, en si la primacía es de los accionistas o tiene que haber alguna forma de cuidado por parte de los administradores respecto de los intereses de terceros afectados, que serían los stakeholders, como se suelen denominar, en el caso chileno, lo que uno debería entender es que algo así como que los accionistas minoritarios son una especie de categoría intermedia entre shareholder y stakeholder. Son una especie de stakeholder calificado respecto del cual vamos a generar unas reglas más intensas de deberes de lealtad por parte, o deberes fiduciarios por parte de los administradores, cuestión mucho más discutible en su alcance respecto de a otros terceros eventualmente afectados. Entonces pareciera ser una cuestión más, en ese sentido, muy cercana a la administración desleal en regulación de un problema de agencia. Si uno revisa en general las estrategias, porque todos los ordenamientos jurídicos de alguna manera se hacen cargo de alguna forma de protección de los accionistas minoritarios, que en parte está dada por el contexto regulatorio corporativo y en parte por el contexto regulatorio penal, las estrategias suelen ir con derechos de nombramiento por los accionistas minoritarios. Uno ve la legislación corporativa de Japón y Brasil, fuerte indicio de aquello. Las reglas de trato igualitario como una regla también de protección de accionistas minoritarios, el nombramiento de los directores independientes como también una forma de que, claro, habitualmente se habla, representan un interés más allá de los dueños del capital, pero particularmente en el caso de accionistas minoritarios, insisto, es un stakeholder ultra calificado que de respecto a los cuales el director independiente debería tener alguna consideración más intensa que respecto a las normas sobre ofertas públicas de acciones. Son varias normas que se han ido desarrollando en diversas regulaciones en el mercado de valores chileno para protección de accionistas minoritarios. Lo que uno puede ver, además, es que en regulaciones comparadas donde hay una propiedad de capital más dispersa, habitualmente los estudios demuestran que han habido más trabas a introducir reglas que impidan la expropiación de valor respecto a los minoritarios. Chile es un caso en el cual la propiedad suele ser relativamente concentrada, es el diagnóstico del mercado en Chile, y yo creo que eso es lo que explica el pánico infumable que le dio a todo el mundo cuando se introdujo el artículo 134 bis, que solo es comparable al mismo terror que se sembró cuando en el 2018 se introdujo administración desleal, y entonces el discurso es ya nadie va a poder administrar una sociedad porque todos nos vamos a ir presos. Entonces con el 134 bis fue lo mismo. ¿Cómo vamos a administrar una sociedad si vamos a estar con la amenaza penal permanente frente a nosotros? Y claro, el dolor les viene, no por el tenor de la norma particularmente, sino porque saben que llevan años con posiciones de control abusando de los minoritarios. Entonces, bueno, parece que no vamos a poder seguir haciéndolo. Yo creo que eso explica un poco la estructura del mercado chileno, y esto se complementa nítidamente con las reglas del derecho corporativo en Chile. Ahí tenemos un problema adicional. A diferencia de la mayoría de los ordenamientos jurídicos, el español en específico, nosotros no tenemos un régimen de impugnación de acuerdos sociales. No tenemos una acción específica, ni normas en el derecho corporativo que digan cuándo es impugnable un acuerdo social. Y lo único que nos queda es algo que comprenderemos todos, es un recurso poco útil en términos empíricos, que es una acción civil declaratoria con indemnización de perjuicios frente a los acuerdos impugnables, lo cual restringe bastante la efectividad del mecanismo,
y explica por qué yo creo se suele pensar que, dado la ineficacia de ese tipo de acción procesal, va a haber un ámbito particularmente fructífero de la utilización de la herramienta penal en términos de poner en conflicto algunas decisiones de los controladores. O sea, es más fácil la amenaza penal que decir, mira, te voy a interponer una acción declarativa con indemnización de perjuicio que se va a resolver en 10 años más probablemente. Ese es un poco el diagnóstico que tenemos acá. Y además tenemos diferencias con el derecho corporativo español que no son menores. De hecho, la referencia al interés social como causal de impugnación o anulación de un acuerdo es una cuestión que resulta también ajena al derecho corporativo chileno. Si uno revisa las normas chilenas, el 133 de la Ley de Sociedades Anónimas dispone que la persona que infrinja esta ley, con lo cual ya tenemos algún indicio medio raro, que es solo la Ley de Sociedades Anónimas, su reglamento o en su caso los estatutos sociales o las normas que imparta la Comisión para el Mercado Financiero, ocasionando daño a otro, está obligada a indemnización de perjuicio. La anterior es sin perjuicio, además de la típica cláusula de sanciones civiles, penales, administrativas, que eventualmente correspondan. Pero no tenemos una referencia a la lesión del interés social. Eso no existe en la regulación corporativa chilena. Y en el caso de otra acción que suele ser clásica en los ordenamientos jurídicos en materia de derecho societario, la acción derivativa, que es el derecho que tienen accionistas o grupos de accionistas que representan al menos un 5% de las acciones emitidas de la sociedad, a demandar la indemnización de perjuicio, se refiere a toda pérdida irrogada al patrimonio de la sociedad como consecuencia de una infracción de esta ley, su reglamento, los estatutos sociales o las normas dictadas por el directorio o las normas que imparta la Comisión para el Mercado Financiero. En ese contexto es claro que entre una acción derivativa de los accionistas que representan el 5% y una acción por administración desleal penal, no hay duda de cuál es más fructífera de ejercer. Con lo cual la acción derivativa civil debería caer bastante en desuso por las restricciones que tiene. Y entonces, claro, una cuestión es el problema de los mecanismos corporativos para hacerse cargo de conflictos entre controladores y minoritarios. Y otro es, y aquí me meto ya en el problema de la no mención a la Junta Extraordinaria o la Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas y la restricción únicamente a el órgano de administración. El directorio, en el caso nuestro, si uno revisa la normativa corporativa entre nosotros, la verdad es que es bastante restringida también respecto a las facultades de la Junta y muy amplia respecto a las facultades del directorio. Si ustedes se dan cuenta, para citar alguna norma que sea interesante, en operaciones entre partes relacionadas, que es un típico caso que se discute de abusos de los controladores respecto a los minoritarios, o sea, eso es un ámbito estándar. El artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas, esto es lo que dispone para sociedades anónimas cerradas, ustedes saben, hay un capítulo especial para sociedades anónimas abiertas. Una sociedad anónima cerrada solo podrá celebrar actos o contratos que involucren montos relevantes en los que uno o más directores tengan interés por sí o como representantes de otra persona, cuando dichas operaciones sean conocidas y aprobadas previamente por el directorio y se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado, salvo que los estatutos autoricen la realización de tales operaciones sin sujeción a las mencionadas condiciones. Las políticas de operación con partes relacionadas, que ustedes saben, también hay un debate ahí a nivel corporativo de qué tan como acordeón funcionan, porque en algunos casos uno lee las políticas que se forman con operaciones con partes relacionadas y son tan extensas que en la práctica son todo, y entonces no tiene sentido listarlas, y ahí hay un problema de control de la autoridad en el caso de sociedad anónima abierta, pero en la cerrada el asunto es mucho más problemático. Yo definitivamente no sería jamás minoritario de ninguna sociedad anónima a esta altura de la vida. Y entonces las reglas que hay en esa materia son bien particulares, porque de nuevo en el caso de la infracción de la prohibición de celebrar operaciones con partes relacionadas, la infracción a este artículo no afecta la validez de la operación. O sea, de nuevo ni siquiera es una causal de no, la operación va igual, y sin perjuicio de las sanciones que correspondan, otorgará a la sociedad y a los accionistas y a los terceros interesados el derecho a exigir de nuevo indemnización por los perjuicios ocasionados. Mire, lo vamos a hacer igual.
vaya usted después a reclamar cuáles son los perjuicios que le ocasionamos y en unos años más vemos si es que tiene dónde llegar a cobrar eventualmente la sentencia que tenga. Y adicionalmente, si uno, y me estoy concentrando en este tipo de operaciones porque yo creo que son paradigmáticas de los supuestos de expropiación de los minoritarios, tenemos quórum calificado, juntas extraordinarias de accionistas, me pierdo entre tantas páginas, entre tantos artículos que traje para tener a la vista. Por ejemplo, el 57 de la Ley de Sociedades Anónimas sostiene que son materia de junta extraordinaria. Entonces vamos a los acuerdos que son relevantes, que en principio son problemas de la Junta y que deberían preocuparnos particularmente. Quinto, el otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros, lo cual es un clásico caso de lo que se describe como tunneling en términos de expropiación de los minoritarios. Excepto si estos fueran sociedades filiales, en cuyo caso la aprobación del directorio será suficiente. Entonces uno va viendo que el directorio tiene unas facultades brutales, sobre todo en grupos empresariales en Chile, donde mire, esto no hay que preguntárselo a la junta de accionistas ni nada de eso. El directorio decide si es una sociedad filial, bueno, si le vamos a otorgar garantías o regales o personales para caucionar obligaciones de esa sociedad, lo cual deja de nuevo al minoritario en una situación del terror, cuando no tiene ningún miembro del directorio que pueda hacer nada o bloquear de alguna manera el acuerdo. En derecho comparado lo que uno encuentra son derechos de veto por parte de los minoritarios para alguna de esas cosas. En el derecho chileno lo que uno tiene es unas normas mínimas. De hecho, los únicos casos en que se requiere unanimidad de los accionistas para ciertos acuerdos son para distribuciones de cifras inferiores al dividendo mínimo obligatorio. En Chile tenemos una regla de reparto mínimo obligatorio de dividendo y por lo tanto ahí sí que hay una regla de consentimiento. O sea, si todos los accionistas están de acuerdo, bueno, podremos saltar una regla de reparto de dividendo obligatorio o el pago de dividendos en especie, o los casos en que se designan un número de liquidadores distinto al previsto en la ley, o los que aprueban el reparto de cuotas de liquidación en especie. Son los únicos casos de unanimidad donde realmente el minoritario tiene alguna posibilidad de veto. En ese contexto, lo que uno debería diagnosticar es que el panorama del derecho societario chileno es deficitario si uno lo analiza a estándares comparados en términos de la protección de los accionistas minoritarios. Y entonces por eso es que resulta tan contraintuitivo introducir una herramienta penal tan brutal en un contexto en el cual el mayoritario siempre estuvo acostumbrado a tener, por así decirlo, reglas que le eran naturalmente favorables en el derecho corporativo, y de pronto se ve con que al minoritario le entregaron una pistola, que él no la esperaba y nunca la había tenido encima, porque el otro ni siquiera tenía derecho a golpear la mesa. O sea, y de repente tiene derecho a pegarle un disparo. En términos ya saliendo del problema estricto de la cuestión societaria y cómo influye eso en el contexto del problema de la regulación penal y por qué la percepción de riesgo de la introducción de esta cuestión penal, en términos de autoría, adicionalmente, una cuestión, y aquí Londoño lo ha dicho alguna vez, la parte más interesante del inciso segundo, es la cuestión del controlador, el controlador que incide en los directorios, que además el concepto de controlador chileno, que ustedes saben, tenemos una definición legal en el artículo 97 de la ley de mercado de valores, donde controlador es quien puede, junto o en pactos de actuación, puede asegurar la mayoría de votos en las juntas de accionistas o elegir la mayoría de los directores, y tiene una cláusula que va a ser muy interesante de cómo se va a trasladar a sede penal, que es la letra B del artículo 97, que controlador es quien puede influir decisivamente en la administración de la sociedad. Y entonces esa cláusula, que es mucho más, pues la otra cláusula es una cláusula relativamente fácil de delimitar. ¿Tiene usted capacidad de la mayoría de los votos en la junta de accionistas o nombrar la mayoría de los directores? Es más o menos simple de ver. Pero determinar materialmente quién tiene capacidad de influir decisivamente en la administración de la sociedad es una cuestión que probablemente va a abrir mucho debate respecto a cuál es el ámbito de autoría en el inciso segundo. Entonces uno va a tener estos controladores del 20%, pero que ejercen control total de algunas sociedades,
que claramente van a caer dentro de este ámbito. Yo no tengo duda que las defensas van a plantear que no, aquí tiene que ser el que tiene el 50+1, y la verdad es que al tenor, por lo menos, de la ley chilena y del concepto de controlador, esa discusión que algunos han planteado alguna vez, de tiene que tener el 50+1 de las acciones, es algo que no tiene sentido en Chile, y abre considerablemente el círculo de autoría. En términos de autoría, yo creo que esto nos va a obligar adicionalmente a introducirnos en un problema que nos va a obligar eventualmente a introducirnos en el problema de decisión de órganos colegiados y reglas de autoría en Chile. Un problema que son esos problemas que uno dice, mira, en otros lados parece que discuten un mundo de esto, y acá en Chile nunca se ha discutido, porque históricamente la práctica persecutoria de la Fiscalía ha sido una práctica persecutoria que nunca llega al directorio, sino que históricamente llega únicamente a los administradores. Entonces es raro ver a un directorio, me ha tocado ver algún directorio formalizado rara vez, pero es extraño en general en la práctica sancionadora, y eso nos va a obligar a meternos en esa discusión que no lo tenemos. Yo creo que en Chile si bien nosotros tenemos la regla expresa en el 134 bis de que el beneficio tiene que ser económico, en eso no tenemos texto expreso, yo creo que el perjuicio a los minoritarios todavía tenemos un espacio en Chile para discutir si el perjuicio tiene que ser o no tiene que ser económico. Y eso permite también discutir, dado que, pues insisto, hay buenas razones sistemáticas para decir que si el beneficio tiene que ser económico, el perjuicio tiene que ser económico. En España refuerza esa conclusión brutalmente la pena alternativa de multa que tiene el delito, que no permite otra compresión bajo el derecho español, pero en Chile a lo menos abre el ámbito de discusión de qué pasa con perjuicios que no son económicos. Por ejemplo, pérdida de preferencias en derechos de voto de las acciones, cuestiones por el estilo, y eso podría ser interesante para ver si hay un campo de aplicación distinto del 134 bis respecto de administración desleal. Porque en la administración desleal es evidente, porque la pena está graduada según un monto de perjuicio, que tiene que haber perjuicio económico. En el 134 bis es una cuestión que a lo menos yo no lo he pensado suficiente para tomar postura, pero creo que es algo sobre lo cual vamos a tener que tomar postura. No sé si la jurisprudencia alguna vez va a tomar postura, pero vaya uno a saber lo que hagan, ¿no? Lo que hagan, pero deberían tomar postura en algún minuto. Y por último, yo creo que hay algo que decir respecto a la idea del abusivo. Probablemente el abusivo va a ser una cuestión que va a ser altamente discutida, que es cuando es abusivo. Un acuerdo en Chile se va a vincular con el problema de interés social, es algo que suma más que denota el injusto penal particularmente, y yo creo que si uno revisa, por ejemplo, los casos que literatura comparada ha tratado respecto al carácter abusivo, por ejemplo, de algún acuerdo, de los casos estándar que se discuten, como por ejemplo los aumentos de capital injustificados. Y entonces, esto se lo copié directo al libro de gramática Bosch, para qué lo voy a pensar yo si ya lo escribió algo antes. Esa es la gracia. Y ella dice, mire, por ejemplo, un aumento de capital es abusivo si el aumento es desproporcionado para las necesidades financieras de la sociedad, si las nuevas acciones se emiten a un valor desproporcionadamente bajo respecto a su valor real y si se realiza en un momento en que los socios minoritarios no pueden participar en el aumento. Entonces, dice, esas cuestiones contextuales son las que de alguna manera van a permitir calificar el acuerdo de abusivo o no. Y no es extraño que haya esa referencia. Si uno revisa la columna de Londoño, donde no eran los casos de que él ve, como que además Londoño en la mente de esto, así que en eso estaba pensando probablemente cuando lo redactó, si estás viéndome, Fernando, lo siento, pero te tengo que echar la culpa, y enumera los casos. No es menor que en cada uno de ellos, después que explica el caso, termina con una frasecilla que dice, bueno, salvo que se pueda justificar por criterios de racionalidad económica. Y entonces siempre deja abierta una salida de criterios de racionalidad económica. Entonces yo tengo la sensación de que el abusivo en Chile va a jugar un rol similar
al manifiestamente contrario al interés del titular, que es la fórmula que en Chile se eligió para la administración desleal. No es contrario al interés del titular, es manifiestamente contrario. Tenga ojo con eso, que uno lo puede reconducir a la discusión alemana sobre la infracción cualificada del deber de cuidado en el caso de la administración desleal. No es cualquier infracción del deber de cuidado, es una infracción cualificada. Y entonces, para hacer algo más original, en vez de ponerle cualificado, le pusimos manifiesto, para decir algo por el estilo. Y eso probablemente nos lleve a la discusión sobre reglas de discrecionalidad empresarial. O sea, toda la discusión que uno ve que es lo que ha mutado en la protección de minoritarios bajo la jurisdicción en Delaware, en Estados Unidos, que uno siempre está mirando qué pasó de reglas de equidad y trato igualitario dura a mucha más concesión a reglas de discrecionalidad empresarial bajo el concepto de la Business Judgment Rule. No me gusta decirlo porque mi acento es tan malo que prefiero usar la traducción al español, y yo creo que ese concepto que de alguna manera se está introduciendo fuerte en materia de administración desleal va a ser una cuestión que naturalmente va a tener que introducirse también en el contexto de acuerdos para ser calificado abusivo. En síntesis, o para concluir un par de ideas respecto a eso, yo creo que el empuje penal es una llamada de atención a la revisión de las reglas de derecho corporativo en Chile. El estado de la cuestión es insostenible. O sea, uno no puede tener un monstruo que tenga un pie gigantesco penal y en las reglas no penales el asunto sea tan cargado hacia el controlador. Ahí hay una revisión natural que hacer. Hay cuestiones que ya venían introducidas a propósito de la discusión de administración desleal, pero que esto lo va a reforzar más, y por eso yo creo que a los directorios no les gusta, las cuestiones prácticas de actas de las sesiones de directorio, registro, razonamiento de las decisiones, antecedentes tenidos a la vista, y que obviamente nos debería llevar que en la práctica esas actas de sesión de directorio que dicen que el gerente general informa tal cosa, el director A dice tal otra, y después de una breve discusión el directorio acuerda X, deberían tender a desaparecer, porque prospectivamente no van a servir como antecedente justificatorio de una decisión que no infringe la prohibición de abuso. Yo creo que ahí hay un problema práctico. Y el último problema que nos queda, como les digo, yo creo que aquí hay una pregunta re interesante para miembros del directorio, de los mayoritarios y de los minoritarios, a propósito de cuál es el alcance de los deberes que ellos tienen. Una cuestión que vamos a tener que resolver naturalmente es participación en órganos colegiados y todo el tema de el voto a favor, el voto en contra, la no asistencia, la abstención en el voto, etcétera, etcétera. Pero algo que probablemente va a ser más problemático es qué pasa con la sanción vía omisión, que eso está nítidamente establecido, siendo un delito de primera categoría, aplica la atenuante de omisión entre nosotros, y por lo tanto la regla de imputación por omisión no es discutible al día de hoy. Y en el caso de los minoritarios, lo que uno suele apreciar es que si no integran el directorio, lo que se les suele otorgar es el rol de directores suplentes. Y yo ya he tenido varias conversaciones con muchos directores suplentes que me dicen, bueno, pero ¿qué hago yo? Si veo que están tomando un acuerdo que me parece horroroso, ¿qué rol me queda a mí que estoy sentado ahí? Tengo pleno conocimiento. El fiscal el día de mañana me va a decir, oiga, pero si usted estaba ahí sentado y escuchó todo lo que sucedió, ¿qué hizo usted después? Y la pregunta que tiene, bueno, ¿qué puedo hacer yo que no estoy adoptando la decisión, pero tengo plena conciencia y igual soy representante de los minoritarios? Algo tengo que hacer con eso. Y yo creo que el recurso al 134 bis es una salida que se les va a empezar a dar a los minoritarios en todos esos casos. Yo creo que todos esos desafíos son bien interesantes de trabajar en un derecho como el chileno, que no tiene mucha historia jurisprudencial. Los casos, o sea, todos los casos de administración desleal, yo los sigo porque pues Ignacio los va subiendo a LinkedIn y voy descargando las sentencias, que no sé cómo lo rastreas tanto, pero eres como la base de datos en la materia, y a esta altura que iremos 4 o 5 sentencias que dicen alguna cosa, no es mucho más que eso. O sea, y con tan poco trabajo jurisprudencial en materia de administración desleal, naturalmente uno puede entender el temor de la incertidumbre que el 134 bis introduce, pero aún así era una norma necesaria en un mercado societario como el chileno, que pretende ser moderno
y eso requiere pues, naturalmente protección de accionistas minoritarios. Ahora, los más sensatos, como Andrónico Luxic, lo que hicieron después de todo esto fue renunciar a todos los directorios y dejar a otra gente que se hiciera cargo del asunto, y bueno, yo estoy atrás y veo todo el asunto, por eso la regla del controlador igual le va a pegar, pero en fin, son cosas que están sucediendo. Y eso es lo que les puedo aportar en reflexiones. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, antes de devolver la palabra, por si hay algo que quería fijar en relación a Gonzalo, prefiero abrir de inmediato ronda para intervenciones, preguntas, dudas, etcétera, etcétera. Por favor. Gonzalo, ¿tú crees que hay una posición de garante entre, no sé, por ejemplo, hay un directorio y hay distintos comités? El comité de crédito, el comité de riesgo, el comité de compliance. ¿Crees que puede haber alguna posición de garante entre un director o entre un comité sobre otro? Y lo pregunto a propósito, me imagino que sabes por qué va la pregunta. Dame 2 segundos. ¿Alguna otra pregunta de inmediato? Sí, acá. Por favor. Con el paso de los años, la sociedad anónima cerrada han ido disminuyendo su presencia de acuerdo a las publicaciones que entrega el noticiario. Y ha crecido exponencialmente la sociedad de colección. Y esta figura nueva, el abuso penal de la mayoría sobre la minoría, actualmente podría aplicarse a la sociedad por acciones que hacen revisiones, los estatutos, por la norma directa del Código de Comercio, a las reglas de la sociedad anónima cerrada, donde sí hay mucha mayor tentación de abusar de las minorías que en la sociedad anónima abierta, diría. Dos cositas para ambos, quizás, pero la primera sería, ¿cómo ven, entendiendo la eliminación de los requisitos que se quieren respecto a la responsabilidad penal de la persona jurídica y entendiendo que esto es un delito que acarrearía esa responsabilidad también, ¿cómo ven conceptualmente esa atribución de la responsabilidad de la persona jurídica en un delito que requiere necesariamente una infracción a ese interés social o un perjuicio para la sociedad? Si tiene sentido conceptual, quizás de diferente, de grana, como quieran, pero pensando en eso. Y lo segundo es si también recogiendo el debate español, si les hace más sentido una figura que requiera un riesgo de perjuicio a modo de peligro concreto, que lo plantea un buen sector de la doctrina española, o si se requeriría un perjuicio como resultado. ¿Qué rol juega a Gonzalo, por lo particular, digamos, de la normativa chilena, qué rol juega el derecho comercial en relación con la regulación comercial que existe en relación con la participación en materia penal a raíz del comentario que hizo respecto del juego de la mayoría y la interpretación que hizo en relación con que las defensas probablemente vayan a levantar puntos respecto a que se exigiría un 50+1 y no necesariamente en materia penal uno podría seguir esa interpretación. Pero ¿en qué sentido, digamos, o qué rol juega, se me fue la palabra, no la administrativización, pero el rol de la regulación, digamos, penal, la accesoriedad, claro, en estas materias de efectos de eliminar la participación o control? Primero, Gonzalo, y a propósito de la idea de solapamiento entre la administración legal y esta figura, ¿tú ves también un solapamiento entre regulación incompatible con la figura del acuerdo de auxilio? Sí. Verán, ¿qué te parece esta figura de regulación incompatible societaria que produce eso? Yo solo me quedó solo una duda, Panuria, si esa apertura de este delito, de este tipo de delitos a casos diversos, tiene alguna implicancia cuando el caso sí queda comprendido en ambos. De alguna manera, si uno identificara una razón diversa de abuso más perjuicio,
detrás de esa mayor extensión, claro, hay un espacio para la solución concursal efectiva. Entonces, ¿qué opina? Porque quedamos hasta que había otro espacio, supongo por razón de tiempo. Entonces me gustaría complementar esa parte. Si a alguien se le ocurre algo más, digamos, abrimos una segunda ronda mientras. Nuri. Pues muchas gracias. Muchas gracias por las reflexiones. Vamos a ver, yo creo que, empezando por lo último casi, que es lo que uno tiene más fresco, la reflexión de Pancho. A ver, yo creo que, claro, de entrada no hay ninguna dificultad de tenor literal para entender que habrá casos de acuerdos del directorio adoptados con autonomía que reunirían ambos elementos. Elementos de deslealtad en la gestión del patrimonio social, con el quebrantamiento, ¿no?, de los deberes jurídico-penales, ¿no?, en el plano privado, pues los deberes fiduciarios, y a la vez un acuerdo mayoritario, ¿no?, perjudicial del directorio desde la perspectiva, ¿no?, del tipo específico, ¿no? Y lo que pasa, y ahí es donde yo creo que la solución concursal es un poco más peliaguda, lo que ocurre es que si entendemos que el acuerdo del directorio, yo creo que eso sí que lo exige el tenor literal, tiene que ser un acuerdo que va en la línea del interés de la mayoría, o sea, sería un acuerdo del directorio con el apoyo de la mayoría de los socios, en buena lógica, parte del injusto contra la sociedad, para el patrimonio social, desaparece por ser consentido. Y por tanto, yo creo que por ser más específico, por incorporar ese elemento de que hay consentimiento de los socios mayoritarios respecto al acuerdo, solo se debería castigar como 134 bis y no como administración desleal. O sea, yo creo que de alguna manera, es verdad que hay algo de ficción en eso, no es como agarrar el pastel del capital social y partirlo en trocitos, pero si empotramos el pastel contra la pared, la tarta, bueno, pues los propietarios del 80% de la tarta están encantados con hacer ese uso del pastel, con lo cual ahí desaparece la razón del castigo. Por tanto, parece que podría haber un concurso de leyes, pero yo creo que cuando rascamos un poco tenemos que quedarnos con el tipo más específico. Yo creo, y de hecho, el tipo chileno también habla, ¿no?, en perjuicio de los demás socios. Eso apunta a que, directa o indirectamente, los autores materiales, en un sentido amplio del acuerdo, son socios mayoritarios, no son directores. Por tanto, es mi intuición, ya digo, hace una semana no estaba muy segura, ayer lo revisé, digo, creo que sí, pero esto está todavía muy maduro y me puedo equivocar, pero tengo la impresión de que se está pensando en eso. A la vez, el problema es que ocurre cuando el legislador, si es que era así, estaba pensando en un grupo de casos, pero tal como es el tenor literal, uno dice, hombre, de entrada, pues yo voy a meter cuando yo tengo un caso, voy a ir por administración desleal y por el 134 bis, luego ya me dirán que no, pero claro, voy a tener A, B, plan A, plan B, plan C, no voy a ir con una sola acusación que me lo tumben y quedarme con eso, ¿no? A dos velas y por efecto de principio acusatorio no prosperar, claro, iré con todo, ¿no? Pero de entrada tiendo a pensar que debería haber razones para tender al 134 bis en los casos en los que hay control realmente por parte de los socios de acuerdo del directorio. Ahora, el tenor literal, ¿dejaría meter ahí con calzador casos de un directorio que opera con plena autonomía? Yo creo que también. Sí, no lo pone, no es tan fácil, pero se puede, digamos, meter ahí los casos de administración desleal normales, ¿no? Y ahí, eso en parte tiene que ver con el problema, ¿no?, la dinámica legislativa probablemente de ir generando capas y capas de tipos penales, ¿no?, para ver si llevamos las cosas por un lado o por el otro o por 5 sitios distintos, ¿no? A ver, yo el tipo de negociaciones incompatibles chileno me lo estudié en su momento hace tiempo, cuando estaba aquí, pues eso más pues en sus inicios, pues todo el mundo de la administración desleal y ese tipo, que también es bastante reciente, ¿no? No tiene tampoco tantos años, ¿no? Pues eso, ¿no? Es un bebecito, por decirlo así, para una norma penal. Mi impresión, es que efectivamente, pues eso yo creo que Gonzalo lo ha comentado, ahí hay una cierta expansión de lo jurídico penal más allá de la protección incluso jurídico-privada, es decir, se prohíbe más jurídico-penalmente que aquello que prohíbe el derecho de sociedades. Hombre, eso
de entrada, ¿no? En términos de coherencia del ordenamiento jurídico sorprende, pero bueno, es el espíritu de los tiempos, ¿eh? El tipo penal español del 291 también se extiende a más casos que la posibilidad de impugnar los acuerdos en sí, ¿eh? O sea, que es el estilo de los últimos tiempos, ¿no? Cubrir deficiencias jurídico-societarias o jurídico-privadas con derecho penal, ¿no? Que no es ideal. Eso por una parte. Por otra, yo creo que es un tipo que está inspirado claramente por un principio o A, de precaución, o B, de sospecha. Es decir, precaución, prevención o sospecha. Lo segundo yo creo que no es defendible, ¿no? En términos de legitimidad. Podría ser la razón real, pero no la razón legítimamente presentable. Y lo primero yo creo que está claramente presente. Ahí, yo creo que lo que hay ahí detrás es el tema eterno, que el derecho de sociedades lo tiene clarísimo, que bueno, evitemos todas las posibles situaciones de conflicto de intereses, pues porque, no sé, igual que al niño que le gusta mucho el chocolate, no le dejen las tabletas de chocolates abiertas en la mesa de la cocina, porque es que acabará comiéndoselo en un 90% de probabilidad. Luego, lejos de la tentación. ¿Cómo? Pues eso, la lógica del derecho de sociedades, de las prohibiciones de compatibilidad, ¿no? Pues si soy director de esta sociedad no puedo serlo de esta, si soy pariente del otro pues no puedo celebrar un negocio, no sé qué. Claro, eso que el derecho de sociedades lo haga, yo creo que está muy bien, tiene mucho sentido, yo no soy una especialista ahí, seguro que no, ustedes muchos no, pues que se mueven en el mundo del derecho de sociedades, dicen, cao, es una regulación que tiene pleno sentido. Pero es una regulación que no va vinculada a la imposición de una pena. Simplemente diciendo, oye, tú te has agarrado aquí la dirección de esta sociedad, de esta sociedad y de esta sociedad. Aquí has infringido la prohibición, ¿no? De compatibilidad, ¿no? Tú no podías ser director de esta y de esta entidad. Muy bien, pues habrá responsabilidad jurídico-privada, pero nadie iba, o por lo menos en el pasado, nadie se iba a prisión. Ahora la impresión que uno tiene, ya digo, yo sin entrar en los detalles, que no conozco bien, ¿no? Pero de la negociación incompatible, es que es un tipo penal que se anticipa incluso al momento de la infracción de normativa societaria por parte del administrador, con lo cual se castiga con pena por decirlo así, al niño que se asoma a la tableta de chocolate. Es decir, no, es que esta negociación ya es incompatible. ¿Por qué? Porque puede haber un conflicto de intereses y es posible que tú, ante el conflicto, decidas optar por aquel que no debería regir tu acción, ¿no? Que es tu interés personal o una persona vinculada, pues eso, por razones privadas o lo que fuere, ¿no? Hombre, ahí yo creo que al legislador penal se le ha ido un poco la mano. Se le ha ido mucho la mano porque explicar ahí es injusto autónomo. Sí, hombre, siempre se puede hacer una cosa, pero a mí no me gusta mucho, que es inventarse un interés superindividual, ¿no? Esto es un clásico en la legitimación de tipos penales, cuando no lo puede uno reconducir directa o indirectamente a esferas patrimoniales de intereses que se pueden ver afectadas, pues uno pone ahí un bien jurídico intermedio, dice, no, la estabilidad, el mercado, la transparencia y ya está, ¿no? Pero tampoco nos gusta eso, o sea, en términos de proporcionalidad parece que, ¿no? La respuesta penal debería ser, ¿no?, adecuada al injusto. Yo creo que ahí hay una lógica de sospecha, eso no se puede presentar en sociedad, por decirlo así, pero podría estar presente, o un preventivismo radical, Ahora, eso, yo creo que ahí se le ha ido un poco la mano al legislador, quizá, no lo sé. Yo lo digo quizá porque yo no conozco los entresijos de esas decisiones legislativas y a lo mejor pues ignoro una serie de datos esenciales que explican, ¿no? El por qué, no lo sé, No sé si... Bueno, la explicación es que esto viene introducido con una reforma en materia de delitos de corrupción pública. Y se incorporó ahí también la administración del leal, la corrupción entre particulares y esta figura secretaria. Sí, sí. Siguiendo el lineamiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, entonces viene a dar esta señal de que el conflicto de interés no lo vamos a tolerar en ningún ámbito y esa es la explicación, ¿no? Sí, no, y tiene, bueno, pues o sea, yo creo que tiene pleno sentido en esa lógica. La pregunta es si tiene sentido que utilicemos el derecho penal en estos términos, ¿no? O sea, que haya recomendaciones de Naciones Unidas, de la OCDE, yo qué sé, ¿no? Pues de muchísimos organismos, eso es, no está mal, pero son como entidades que operan con la idea de usar el derecho penal como instrumento de prevención. Sí. Hacemos un utilitarista, hombre, es útil, siempre asustas con la cárcel y siempre asustas, y si alguien nos asusta, pues total, no te has gastado mucho dinero, solo lo has intentado asustar, ¿no? Puede ser rentable, puede ser útil, ¿no? Ahora sí queremos entrar en esa lógica, pero bueno, yo hablo desde España, donde a raíz de la normativa europea
vamos, estamos disparando al derecho penal, vamos, se está, ¿no? Digamos, saliendo totalmente de cauce, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que hay un tema, pero eso es casi harina de otro costal. Las normativas de los organismos internacionales, etcétera, ven el delito como fenómeno contra el que hay que luchar. Está bien que sea así. Ahora son poco... no tienen mucho freno ante la posible falta de proporcionalidad de la respuesta sancionatoria. ¿Por qué? Porque ahí hay un cierto contagio con el pensamiento propio de lo que son las regulaciones internacionales, el derecho internacional, el pensamiento del efecto útil. El efecto útil propio del derecho internacional contamina el uso internacional o la recomendación internacional de uso del derecho penal para combatir determinados fenómenos. Yo creo que eso también explica un poquito esa tendencia de las recomendaciones internacionales, ¿no? Pero bueno, no sé, en fin. Es un delito cuyo bien jurídico está a lo mejor un poquito, ¿no? Allí en el aire, no lo sé. Si sirve para algo eso. Y luego, respecto a las personas jurídicas, claro, es curioso que un 134 bis, en el cual se toma una decisión que probablemente sea perjudicial para la sociedad, y alguno dirá que no, que puede ser neutra y solo perjudicial para la minoría, pero es posible que sea, ¿no?, una decisión perjudicial para la sociedad. De hecho, acabamos de emparentar el 134 bis con el delito de administración desleal, ¿no? Hombre, es un poco raro ver la persona jurídica como posible candidata a la responsabilidad, ¿no? Es decir, es como si dicen, me pegan y me llevan a mí, ¿no?, a prisión, y dicen, no, pero el que me ha pegado es este señor. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de concepto, ¿no? La única salida es empezar a despojar conceptualmente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas de su contenido jurídico penal, ¿no? Es decir, bueno, pues ustedes han perjudicado a la minoría, lo han hecho a través de este instrumento, que se llama sociedad, y voy a tratar este instrumento pues como si fuera un objeto, ¿no?, para un instrumento del delito. Por tanto, va a sufrir las consecuencias. Ahora, hablar ahí de responsabilidad penal de la compañía o de la corporación, ¿no?, un poco forzado probablemente, ¿no? Vamos, creo. Profesora Pastor. Profesor Medina. Voy por orden. A la pregunta de posiciones de garante entre miembros de los comités de directorio, la pregunta es complicada. ¿Qué quiere que le diga? No puedo dar una respuesta tajante. Mira, evidentemente sí existe. Eso tiene con, uno, establecer la cuestión de posiciones de garante horizontales; dos, los alcances del principio de confianza en el contexto de organizaciones empresariales, y particularmente el principio de confianza en su alcance en relaciones horizontales. Y entonces, claro, yo puedo imaginarme que en la práctica, y esto suele jugar de esta manera, el mero conocimiento de una irregularidad por parte de un par puede dar pie a una construcción de una hipótesis de un reproche penal. Eso puede existir. Que eso sea aceptable va a depender de cuáles serán los contornos que usted asuma del rol de conocimientos especiales del sujeto, o si va a restringir los roles, las imputaciones al rol predefinido que tiene un órgano respecto a otro. Pero a mí no me huele razonable tener una idea. O sea, yo creo que un principio de confianza en relaciones horizontales en órganos de administración debería ser la regla. Uno debería confiar en el resto de los directores y en el resto de los comités, y no operar un principio de verificación entre pares, salvo que uno tenga, pues le digo, antecedentes de un comportamiento no ilícito por parte de uno de los pares, en cuyo caso, claro, usted entra en el problema de el conflicto de los deberes de los directores de salvaguarda del patrimonio administrado respecto de las acciones que tiene que tomar, de las irregularidades de las cuales toma conocimiento. Yo creo que ahí se debe desenvolver el problema. A las SPA, digámoslo de esta manera, si bien hay una norma genérica que dice que supletoriamente se le aplican a las SPA todas las normas de las sociedades anónimas, esa regla yo creo que es una regla que no permite, por principio de legalidad, por infracción de provisión de analogía, simplemente decir, y se le aplican los delitos también. No tengo la menor duda que probablemente más de algún fiscal no va a suscribir la interpretación restrictiva, y por lo tanto va a decir, bueno, si es claro, si la ley dice que a la SPA se le aplica las normas de la sociedad anónima, y esta es una norma de una sociedad anónima, ¿qué me impide hacer persecución de esto? Yo creo que va a haber eso, que además en el caso chileno es bien particular,
porque en el caso español el 291 requiere de acción del ofendido, si no me equivoco. En el caso chileno es del ofendido. En el caso chileno es delito de acción penal pública. O sea, la Fiscalía lo puede perseguir sin mayor problema y basta únicamente una denuncia a la Comisión para el Mercado Financiero que lo ponga a conocimiento de la Fiscalía y el asunto se echó para adelante, aunque el minoritario diga no, mejor no. Probablemente el fiscal igual va a dejar ahí la causa, pero igual el problema está estructuralmente. El rol de normas comerciales y accesoriedad es significativo. Yo creo por eso que uno no puede tener un concepto autónomo de controlador para efectos del 134 bis que no recoja exactamente lo que dice el 97 de la Ley de Mercado de Valores. Que además el concepto del 97 de la Ley de Mercado de Valores no hace referencia a únicamente concepto controlador para sociedad anónima abierta, sino en general para todo tipo de sociedad. Es mucho más amplio. Y en ese contexto yo creo que, como le digo, creo que lo interesante de conversar con la gente que se dedica a corporativo es que se ha entendido en la letra D por influir decisivamente en la administración. Y ponernos todos de acuerdo en que entendamos más o menos lo mismo para otorgar algo de certeza jurídica a los agentes económicos. En responsabilidad penal de personas jurídicas, el punto es si es que el delito lo comete un controlador que pertenece a una sociedad, a una persona jurídica que es controlada. O sea, yo soy el representante legal de una persona jurídica que es el controladora en una sociedad anónima. Y entonces yo influyo directamente en los acuerdos que toma los directores de esa sociedad para que sean contrarios a los intereses del accionista minoritario, bajo todos los presupuestos que además que tiene el 134 bis, a esa persona jurídica se le puede atribuir responsabilidad. Yo creo que ese es el supuesto interesante hacia dónde vamos a extender responsabilidad penal de personas jurídicas para las personas jurídicas controladoras. Ahí es donde estamos. El riesgo de perjuicio, a mí, es una respuesta más amplia. A mí, en general, yo creo que hay demasiadas confusiones conceptuales y esto viene de un problema de la administración desleal. O sea, la idea de que la puesta en peligro equivalente al perjuicio patrimonial tiene varias consideraciones. O sea, esos típicos casos que se dan, que son como el caso de Manual, del crédito que ha devenido incobrable, yo creo que uno no debería afirmar que hay una puesta en peligro equivalente a un perjuicio, uno debería afirmar sin más que es un perjuicio patrimonial. Se acabó el problema, no hay que hacer el salto. No sé hasta qué punto, esto es simplemente una duda, ni siquiera es una tesis, es una duda que he tenido. No sé cuánto influyó en esa discusión el hecho de que en la regulación alemana la administración desleal no tenga sanción por la tentativa, a diferencia de la estafa. Yo creo que ahí hay un tema sociojurídico de que, oye, como no tenemos tentativa, veamos cómo anticipamos la consumación a estadios previos a la formación de una consumación. Yo creo que ahí hay un tema y entonces yo creo, espero no trasladar esa distorsión a la discusión acá, si es perjuicio y si es perjuicio económico por los decantados, es perjuicio efectivo. No puesta en peligro concreto, además. Yo ya a esta altura, todas las formulaciones de peligro concreto, yo nunca las logro entender. Es como una puesta en peligro muy cercana a la verificación, pero que no está tan cercana a la verificación. Ni una de las teorías me convence mucho. Y tengo un problema, entonces, meter un aparato conceptual tan raro en esto, creo que solo va a generar más problemas para el tipo penal. Y la negociación incompatible, sí, la idea que tuvimos en el 2018 fue restringir conflictos de interés. Se nos pasó la mano, efectivamente, quedó demasiado amplio, la ley de delito económico lo volvió a restringir, pero eso además, si uno asume la vigencia del delito de negociación incompatible, por lo menos en el caso de sociedad anónima abierta o especiales, entonces la puesta en peligro está ahí. La anticipación punitiva está en esa norma y eso refuerza que uno no puede, o sea, lo que yo no aceptaría es un sistema donde tenga sanción a la negociación incompatible y además al perjuicio como puesta en peligro. Porque creo que es redundancia. O sea, si vamos a hacer anticipación de punibilidad, la tenemos ya en la negociación incompatible. No necesito forzar el momento del perjuicio para generar también una protección penal adicional. Yo creo que ahí hay una cuestión de estructura del ordenamiento jurídico que lo debería de tener. Gracias, Gonzalo. ¿Duda, consulta adicional? ¿Tenemos un espacio? Yo, si puedo. La verdad es un minuto solo si tenemos tiempo, porque de las reflexiones
que ha planteado Gonzalo. Hay dos cuestiones muy interesantes. Yo creo que ahí pone el dedo en la llaga en dos temas muy importantes. Digo, y si hay un minuto, aprovecho. Siempre hay un tema muy bonito. Había muchos temas muy interesantes, pero un tema muy bonito, muy importante, me parece a mí, del que has hablado, es el problema de si el perjuicio al socio minoritario, a los demás socios del centro Traigoto-Bis, requiere que el perjuicio se interprete en términos económicos. Yo creo que es un tema muy importante porque me imagino que, bueno, entre comillas, la tentación o la alternativa es abrir allí el debate sobre la protección de los derechos políticos del socio, sí, obviamente, ¿no? Entonces, claro, ese tema es verdad, y estoy totalmente de acuerdo que en la discusión española se ha intentado zanjar con la referencia a la pena, ¿no? La pena alternativa de multa se basa en un beneficio y, por tanto, eso implica que, de alguna manera, las consecuencias del acuerdo lesivo sean cuantificables, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que creo que podríamos, en derecho español, seguir con ese problema abierto. ¿Por qué? Porque hay acuerdos que pueden generar un beneficio para la mayoría, en términos económicos, y eso sería la base de la cuantificación de la pena. Yo qué sé, yo me saco un beneficio enorme porque tengo otra entidad que, pues eso, se le ha abierto un negocio fantástico gracias al acuerdo que hemos adoptado aquí en el seno de esta primera sociedad, y en cambio el perjuicio del minoritario ha sido, entre comillas, de carácter político. Y ahí no sé si eso es viable o no, pero quizá un modelo posible sería, también para evitar esa especie de derecho penal que abarca, ¿no? que absorbe todas las funciones del derecho, ¿no? de sociedades en ese ámbito, dejar la afectación de los delitos políticos para el derecho de sociedades, y restringir la intervención jurídico-penal a los casos de efectiva afectación de la esfera patrimonial del minoritario, ¿no? Que eso a lo mejor podría servir como criterio de deslinde. En el caso español es verdad que hay una razón adicional, y es que nosotros tenemos un tipo penal expreso que castiga la denegación de derechos de información, control de la gestión social, suscripción preferente por parte del minoritario, con lo cual tendríamos además un problema, por decirlo así, nuestro, interno, de bis in idem, ¿no? Es decir, claro. Pero probablemente a lo mejor ahí podría encontrarse un punto de distinción, ¿no? Eso es lo primero, y una cuestión sobre el famoso... Es que el tema de administración desleal es tan bonito, el tema del peligro de perjuicio, sobre la discusión alemana. Yo creo que los alemanes, efectivamente, eso viene del problema de derecho positivo, conforme al cual la tentativa es impune. Desde unas perspectivas interesa adelantar el momento consumativo, desde otras interesa retrasarlo, claro, depende de dónde esté, ¿no? O no, vale. Pero creo que en realidad lo que hay detrás de esa construcción no es tan confuso como el etiquetaje escogido para esa construcción. Yo creo que el nombre es absolutamente desafortunado, porque uno lo lee y dice, un momento, claro, con la palabra alemana, ¿no? De 7 líneas, uno dice, un momento, llega al final, otra vez. Peligro de perjuicio equivalente al perjuicio. Y uno lo lee y dice, tiene que ser esto, ¿sí? O sea, esta frase, ¿no? Es decir, peligro de perjuicio equivalente al perjuicio. Es necesario, ¿no? Usar este término. ¿Por qué? Porque con una especie de ingeniería que dices, bueno, para un vehículo de BMW no sé qué, muy bien, pero para una expresión, sí, lo que te está diciendo los teóricos es, cuando tú todavía, por ejemplo, no has perdido el derecho de crédito, cuando tú todavía no has tenido que transferir o pagar porque has avalado o has empezado una deuda ajena, ya en la esfera patrimonial, yo creo que es lo salvable de esa teoría, es... En mi propia esfera patrimonial yo ya tengo que contabilizar una pérdida. Y es decir, mira, mi deudor acaba de empezar a hundirse, mi derecho de crédito está bajando de valor, luego yo ya tengo un perjuicio. ¿Qué pasa? Que esa terminología probablemente viene de un intento, esto es por hablar bien de los generadores de la terminología, buscar salvarles un poco viene de un intento de explicar de manera plástica ese momento del perjuicio antes del momento que, porque nos gusta ¿no? verlo todo en términos de movimiento de dinero, se produce realmente la pérdida definitiva, ¿no? Entonces, para evitar que se asocie el perjuicio al momento en que ya ha prescrito el derecho de crédito y todavía no he conseguido cobrar, o este activo ha perdido ya todo su valor. Para agarrar esa fase intermedia donde se produce una alteración a peor
del valor económico de un elemento patrimonial. El elemento físicamente está en mi esfera, pero está perdiendo de valor, ¿no? Yo creo que hay ahí un juego que todavía probablemente no está resuelto en materia de patrimonio, y es que, bueno, no tengo muy claro el problema del reconocimiento de una posición jurídica y su valoración patrimonial. Claro, la posición jurídica puede permanecer allí, pero su valor ir disminuyendo. Eso es lo que se podría llamar un perjuicio directamente, ¿no? Es que es más fácil decir, oye, mi derecho de crédito hoy valía 100 y mañana vale 90. Ya está, perjuicio, ya está. Bueno, me hagan una due diligence y a ver si me compran por el mismo precio. Pues me darán 10 menos. Claro. Entonces creo que esa terminología realmente del peligro de perjuicio y quebrantar el perjuicio es un trabalenguas absolutamente complicado y necesario. O sea, en ese sentido, ¿no? Pues creo que tiene toda la razón, que además genera casi reacciones alérgicas, ¿no? Y dice, yo esto, gracias, no lo quiero, ¿no? En mi código ni en mis manuales, porque solo... Pero creo que en realidad, si hubieran evitado, esta terminología, en realidad se podría haber dejado espacio para una, ¿no? una graduación del perjuicio, que no es todo nada, sino bueno, se puede empezar a existir pues muy cerquita, ¿no? Del momento de la comisión de la administración desleal, ¿no? Y eso, pues es que nos parezca que todavía cuantitativamente no es suficiente o lo que sea, pero ahí yo creo que el derecho penal a veces, en derecho penal hemos vivido un poco al margen de cómo se valora realmente económicamente, ¿no? En lo que le está pasando, ¿no? El patrimonio de una sociedad, ¿no? Probablemente hay. Bueno, no sé, esa reflexión. Solo para abonar a eso, piensen ustedes en que nosotros tenemos normas tributarias sobre castigo a crédito para pasarlo a pérdida. O sea, la autoridad tributaria da criterio de cuando uno puede decir que algo que tiene como activo un crédito cobrable tiene legitimidad para pasarlo a pérdida contablemente. O sea, no es, por así decirlo, arbitrarios criterios, el asunto ya está fijado en ciertos órdenes de ordenamiento jurídico y uno debería estar mirando a eso más que a la otra construcción más intuitiva de lo penal. Yo creo que ahí hay una mirada desde la salida de lo penal, o sea, complementar lo razonablemente accesorio que tiene que ser con otras materias, que puede ser súper útil. Perfecto, profesor Medina. Último espacio. Ok. Le damos las gracias primero por acompañarnos esta tarde, a la gente que está también en línea, al profesor Medina y especialmente a la profesora Pastor Muñoz, a quien les pido el último aplauso para...